de la integración excluyente viene de una preocupación de haber pensado desde esta perspectiva de la exclusión social, un poco adaptando a las discusiones que empezaron en los 80 en Francia, etcétera, y de pensar qué formas adquiere la exclusión social en los contextos nuestros, y también un poco retomando los trabajos de Simmel, que fue un promotor, un padre, digamos, fundador de la sociología de la pobreza, de que los pobres están incorporados, no están fuera de la sociedad, sino que están dentro, pero en términos desfavorables. De hecho, a partir de Simmel otros han hablado al respecto de ciudadanía de segunda, Amartya Sen, Brian Roberts, hay otros que han seguido trabajando el tema, de que no es una cuestión de estar fuera dentro, sino de la manera en la que uno se incorpora. Y entonces hay un proceso también de institucionalización, de servicios, de salud, de educación, de espacios de la ciudad, de espacios de residencia, etcétera, que parecieran estar destinados a los pobres. Entonces de ahí viene esta cuestión que parecía un poco contradictoria, ¿no?, de una integración excluyente, que es, similar a lo de que sería una integración en términos desfavorables. Y lo que pasa es que hay un proceso, algunos que tienen que ver por supuesto, con las dinámicas urbanas propias de cada uno de los contextos. En esto hay que tener mucho cuidado con, de una pincelada, borrar todas las especificidades de los contextos, pero de manera creciente se va dando una superposición que no es un espejo ni es mecánico, pero entre desventajas sociales y desventajas espaciales, es decir, que los sectores más desfavorecidos tienden a vivir en las áreas más desfavorecidas, y a su vez estas áreas más desfavorecidas están ubicadas, ahí sí, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, en periferias cada vez más lejanas. Entonces antes, cuando se discutía la marginalidad en los 60, se pensaba en las periferias o en los márgenes de las ciudades que estaban relativamente cercanos al centro. Ahora estamos hablando de periferias cada vez más alejadas. Entonces, estos problemas de desventajas espaciales y desventajas sociales van haciendo que las problemáticas asociadas a la falta de recursos y de acceso a oportunidades en distintas dimensiones se vayan concentrando, condensando espacialmente y dificulten cada vez más escapar de situaciones de pobreza y desventaja. De todas maneras creo que hay que tener mucho cuidado en pensar de manera mecánica las desigualdades espaciales y sociales, sino que hay que ver en qué medida estas desigualdades espaciales se expresan, estas desigualdades sociales, se expresan en el espacio, y qué es lo que esto supone, porque junto con esto van otros temas que he estado discutiendo en estos días con los alumnos en el seminario, otras dimensiones más simbólicas que tienen que ver con los estigmas, con la construcción del otro en la ciudad, etc. Creo que es muy importante destacar que hay fenómenos que no son nuevos, ¿no? O sea, que el tema de la fragmentación urbana, en el caso de la Ciudad de México, no es un fenómeno totalmente novedoso, pero sí es un fenómeno que, en los últimos 20 o 25 años se han acrecentado, es decir, junto con la gentrificación de las áreas centrales y las modificaciones, en términos de las transformaciones de lo que fueron los centros históricos para las clases medias y medias altas y altas, y a esta emergencia cada vez más de enclaves fortificados, de los sectores pobres, que de los sectores ricos, que en el caso de aquí se da más en términos de countries, etcétera, y en el caso de México adquiere distintas formas, condominios exclusivos, etcétera. Junto con esta autoexclusión, de los sectores más favorecidos, se ha dado una concentración de desventajas
en las áreas periféricas y en periferias cada vez más lejanas, a través de dos procesos, uno que tiene que ver con los procesos más informales de autoconstrucción de vivienda y otro a través de los programas de vivienda social que en el contexto mexicano en los años recientes se privatizó, es decir, se otorgó a las desarrolladoras privadas y bueno, entonces tenemos estos barrios de interés social en periferias cada vez más lejanas que se instalan en lugares que carecen de infraestructura, de fuentes de empleo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los sectores más desfavorecidos cada vez están más lejos y en áreas más desprovistas, ¿no? Creo que es un poco, por eso, pensar un poco de la ciudad y sus pobres, o la sociedad y sus pobres, es decir, no es que los pobres están en un lugar fuera de la sociedad, etcétera. Y una de las cuestiones importantes es cómo la sociedad piensa y genera políticas en torno a los pobres. Y una cuestión es que, digo, en los 60, en los 70, cuando se discutía acerca de la marginalidad, la cuestión pasaba fundamentalmente por el acceso, ¿no? O sea, acceder a educación, acceder a vivienda, acceder al mercado de trabajo formal, que en algunos casos estaba más extendido que otros, pero ese acceso de alguna manera iba a garantizar la integración. El acceso era suficiente, pero ese acceso empezó a diferenciarse, ¿no? A fragmentarse, entonces ya no era solamente importante acceder a la escuela o llegar a la escuela, sino a qué escuela y a calidades de escuela y a qué niveles. Lo mismo fue pasando con los servicios de salud. En el contexto, yo creo que neoliberal y en el discurso de retiro del Estado de ciertos espacios, sobre todo en algunos contextos que habían sido espacios compartidos, como la escuela pública, los servicios públicos de salud, etcétera, esta cuestión cada vez más de un rol más residual que el Estado se ocupaba, ¿no? De aquellos que no podían pagar en el mercado o de aquellos que no tenían dinero para acceder a, hizo que los pobres fueran relegados a los peores servicios. Entonces, un poco, digo, como dicen en Estados Unidos, se generalizó esta cuestión de que los servicios para los pobres son pobres servicios. Entonces, no solamente los servicios para los pobres eran pobres servicios, sino que los servicios públicos se empezaron a transformar en servicios para los pobres, que en la medida en que las clases medias y medias altas, bueno, las medias altas ya se habían retirado antes, pero cuando las clases medias se empiezan a retirar de los servicios públicos, esto queda, o sea, como que los pobres quedan relegados a cierto tipo de servicios de peor calidad. Esto es un poco a lo que se refiere la institucionalización de la pobreza, que es un concepto que yo tomo un poco de Brian Roberts, que se refiere justamente a eso, o sea, a servicios destinados a los pobres. Y a su vez tenemos esta cuestión de espacios de la ciudad o áreas de la ciudad relegadas a los pobres, ¿no? Y que en general tienden a ser estas áreas cada vez más alejadas, donde a su vez se concentran o se condensan cierto tipo de desventajas. Entonces la imagen que se tenía en América Latina o que teníamos en América Latina o que querían tener en Europa y en Estados Unidos sobre América Latina, una visión bastante más romántica, ¿no? de los barrios de los sectores desfavorecidos, fue cambiando. Creo que a diferencia de otros países de América Latina, Argentina entre ellos y el Cono Sur particularmente, donde se ha discutido, donde se viene discutiendo algunas cuestiones relacionadas con el posneoliberalismo y con un profundo reconocimiento de lo que generó el neoliberalismo en términos de la estructura social y en términos de la distribución del ingreso, que creo que eso es en lo que más se ha centrado, y en una cuestión de rediscutir el rol del mercado, etcétera. En México es como que pareciera que desde el consenso de Washington en adelante, yo creo que es un caso pero paradigmático en América Latina de persistencia de estos supuestos y de estos principios neoliberales que llevan a pensar
no solamente si servicios públicos o servicios privados, sino que pasa por pensar prácticamente a la sociedad como un mercado, o sea, y las implicaciones que esto tiene. Y entonces, evidentemente, México no es un país con profundas desigualdades recientes, o sea, es un país con una trayectoria donde tanto la pobreza como la desigualdad son problemas persistentes, pero creo que estos 30 y pico años ininterrumpidos de neoliberalismo y de políticas neoliberales, lo que han llevado es a profundizar las brechas sociales de tal manera que hay que volver a preguntarse qué supone pertenecer a una misma sociedad. O sea, hay distintas sociedades que están coexistiendo, y la otra es que hay que discutir, bueno, distintas sociedades, o sea, distintas ciudades al interior de la Ciudad de México y distintas sociedades. Hay muchos Méxicos adentro de México que unos no solamente no tienen nada que ver con otros, sino que no se tocan entre ellos. Entonces, yo creo que Bauman en algún momento habla de ausencia de sociedad para justamente pensar qué es lo que está pasando en términos de la convivencia social o el del tejido social. Yo no sé si hablaría de ausencia de sociedad, pero sí creo que los que estamos en las ciencias sociales estamos compelidos a tener que pensar qué es lo que supone vivir en sociedad, o tenemos que pensar lo que es vivir en sociedades, es decir, porque la convivencia social se ha erosionado profundamente y ya las brechas sociales, o sea, el caso de México es paradigmático porque junto con más de 50 millones de pobres, que es la mitad de la población, no sé, conviven, no sé cómo llamarlo, con algunos de varios, no solo uno, sino varios de los más ricos del mundo y que aparecen en la revista de Forbes. Entonces, digo, ¿cuánta desigualdad puede tolerar una sociedad antes de que se produzcan quiebres profundos? Y bueno, hay muchas de las cuestiones que están pasando actualmente en México que sí son expresiones de brechas abismales y de falta de respuestas del Estado ante justamente estas brechas y estas carencias impresionantes de recursos y de oportunidades, etc.